Buenas tardes, vinimos presentando los sitios arquitectónicos que han pasado por demasiadas luchas y masacres. Comencemos por San Sebastián. El barrio de San Sebastián forma parte de los barrios de segunda generación de la ciudad de Mérida. Su templo, que fue por mucho tiempo una humilde ermita rústica, fue de los primeros en ser edificados por los españoles recién asentados a mediados del siglo XVI. El pueblo llamó y sigue llamando a la iglesia del lugar Nuestra Señora de San Sebastián. No fue sino hasta finales del siglo XVIII, 1796, en que Juan Esteban Quijana, filántropo del lugar, encabezando a varios vecinos, culminó la construcción del templo moderno que más tarde, en 1889, en atención al progresivo desarrollo del barrio. En la actualidad, la iglesia del barrio de San Sebastián está dedicada a la advocación de Nuestra Señora de la Asunción y se celebra sus fiestas del 3 al 15 de agosto de cada año. La ermita de Santa Isabel. La ermita de Santa Isabel, o como también era conocida en la época colonial, la ermita de Nuestra Señora del Buen Viaje, es una pequeña edificación que contrasta la importancia que tuvo hace más de 3 siglos para todo peregrino de la fe católica que salía de la ciudad rumbo a Campeche, debido a que su ubicación estaba a un costado del Real Camino a Campeche. Ahí las personas se detenían para rogarle a la Virgen que los protegiera en el viaje. En la actualidad aún funciona como iglesia y muchos viajeros llegan ahí para dar gracias cuando visitan Mérida. Casa de Montejo. Aquí los conquistadores residieron. Edificación construida entre 1542 y 1549 por los conquistadores de la península de Yucatán, los Montejo, para ser usada como su residencia familiar en la ciudad de Mérida, Yucatán. A pesar de las modificaciones y restauraciones, la construcción aún se conserva. Actualmente es propiedad de la Fundación Fomento Cultural Banamex y en el interior está la Casa de Cultura y el Museo Casa Montejo. El barrio de Santa Ana estuvo habitado de artesanos y jornaleros durante la época colonial. La construcción de su peculiar templo y el Parque de Santa Ana también tienen una historia que contar. La construcción de la iglesia de Santa Ana alargó la zona habitacional de la población criolla. Cabe señalar que en la época de la colonia las clases estaban separadas y los no españoles o la clase trabajadora vivían en los barrios. En 1867, en el Parque de Santa Ana hubo una batalla entre las tropas imperialistas favorables a Maximiliano de Habsburgo y las republicanas que apoyaban la causa de Benito Juárez. Este enfrentamiento, que fue decisivo en Yucatán, lo ganaron estos últimos comandos por el general Manuel Cepeda Peraza, quien después fue gobernador del estado. Actualmente el Parque de Santa Ana es la sede del tianguis, muestras artesanales y gastronómicas que constantemente se montan en su explanada. El barrio de Santa Lucía, destinado originalmente para albergar a los esclavos negros al servicio de los españoles. El templo que dio nombre a ese barrio se construyó en 1575 por el encomendero Pedro García, destinado el terreno aledaño para un cementerio único para los que nacieron en la madre patria. Se puede considerar que es el tercer parque más antiguo de Mérida. En 1887 se instala el obelisco y desde 1965 es escenario de las tradicionales noches de serenata yucateca. Eran tan concurridos los paseos dominicales por la Alameda que de ahí provino el primer cambio de nombre, empezándosele a llamar como el Paseo de las Bonitas. Don Lucas de Gálvez, capitán general de la provincia, mandó a construir la Alameda en el siglo XVIII.
para luego pasarse a llamar como el Paseo de las Bonitas. A finales del siglo XIX se pasó a llamar Los Hidalgos y tiempo después recibió el nombre de Calle Ancha del Bazar, ya que ahí se ubica el Bazar Mercado. Desde entonces, la zona tiene un perfil comercial desde hace siglos. Considerada la iglesia más antigua de todo México, y aunque al principio solo se pudo levantar una iglesia de material vulnerable, finalmente en 1599 fue cuando obtuvo su mejor apogeo. La describen como una construcción singular, más que de valor estético, y su función en la actualidad es mero a la religión. Es considerado uno de los monumentos más antiguos de la ciudad. Pertenece a la arquitectura colonial de los siglos XVII y XVIII. Esta puede ser apreciada en el centro de la ciudad. Durante este periodo se propuso un plan de amurallamiento del que solo se llevaron a cabo el muro rodeando la ciudad con las entradas o arcos. Actualmente solo se conserva el del barrio de San Juan, los arcos de dragones y del puente en el barrio de La Mejorada. Y estos se construyeron bajo las órdenes del capitán don Juan José de la Bárcena. Estas edificaciones jamás funcionaron como puertas de la ciudad, debido a que solo se protegía a la ciudad de las sublimaciones indígenas. Considerada la iglesia más antigua de todo México, y aunque al principio solo se pudo levantar una iglesia de material vulnerable, finalmente en 1599 fue cuando obtuvo su mejor apogeo. La describen como una construcción singular, más que de valor estético, y su función en la actualidad es mero a la religión. En la Plaza La Mejorada se estableció la primera estación de ferrocarriles. Desde sus inmediaciones llegaban los vendedores del interior del estado para realizar sus mercaderías. Esta vocación permaneció sino hasta el siglo XX. El templo que se levantó en esta plazoleta de la ciudad fue consagrado a Nuestra Señora del Tránsito. Sin embargo, por su parecida a la Mejorada de Madrid, se empezó a llamar de la misma manera. Al visitar todas estas arquitecturas, observamos que por sí mismas narran su historia y que son demasiado valiosas para nuestro país y estado. En todo el recorrido nos preguntamos ¿cómo pueden seguir firmes después de tantos años? ¿Cuánto tuvieron que sufrir nuestros antepasados para que nosotros podamos admirar aquellas arquitecturas? Nosotros ya conocemos algunas respuestas por medio de nuestro recorrido. Pero si tú quieres responder tus dudas, anímate a conocer más sobre tu cultura así como su historia.